¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado qué secretos se esconden más allá de las nubes, en esa capa invisible que nos rodea llamada ionosfera? Imagina por un momento que existe una instalación, un vasto campo de antenas apuntando hacia arriba, capaz, según algunos, de manipular esa capa a voluntad. Un instrumento tan poderoso que podría ser el arma definitiva, capaz de controlar el clima, desatar terremotos, o incluso, susurran algunos, influir en nuestros propios pensamientos. Por otro lado, hay quienes afirman que es simplemente una herramienta científica, un laboratorio a cielo abierto para entender mejor nuestro planeta. Hoy, nos adentramos en el corazón de uno de los proyectos más controvertidos y misteriosos de las últimas décadas, HAARP. ¿Arma secreta de manipulación global o una simple herramienta de investigación ionosférica? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y, juntos, analizaremos las evidencias. Prepárense, porque el viaje que estamos por emprender está lleno de preguntas, algunas respuestas sorprendentes y una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que es absolutamente real. El nombre completo, High Frequency Active Auroral Research Program, o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, suena bastante académico, casi inofensivo. Pero desde su concepción, HAARP ha estado envuelto en un halo de secretismo y especulación que ha alimentado la imaginación popular y las teorías más diversas. Ubicado en Gacona, Alaska, en una remota extensión de terreno propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el elemento más visible y emblemático de HAARP es su instrumento de investigación ionosférica, o IRI por sus siglas en inglés. Se trata de un impresionante conjunto de 180 antenas de alta frecuencia distribuidas en un área rectangular de aproximadamente 33 acres, algo así como 15 hectáreas. Estas antenas, que pueden transmitir hasta 3.6 megavatios de potencia hacia la ionosfera, son el corazón tecnológico del proyecto y el epicentro de casi todas las controversias. La idea de un calentador ionosférico no era completamente nueva cuando HAARP comenzó a tomar forma a finales de los años 80 y principios de los 90. De hecho, existían otras instalaciones similares en el mundo, como la europea ISCAT en Noruega o Sura en Rusia. Pero HAARP, con su potencia y la flexibilidad de su haz de radiofrecuencia, prometía capacidades sin precedentes. Su construcción comenzó en 1993, impulsada principalmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, más conocida como DARPA. Esta fuerte implicación militar desde el inicio fue, sin duda, uno de los primeros factores que encendió las alarmas y sembró las semillas de la desconfianza en ciertos sectores. Recordemos el contexto de la época, la Guerra Fría, aunque en sus últimos estertores, había dejado una profunda huella en la psique colectiva y en la forma en que se percibían los avances tecnológicos con potencial militar. El secretismo era la norma en muchos proyectos de defensa, y cualquier iniciativa que involucrara la manipulación de una parte tan fundamental de nuestro entorno como la ionosfera estaba destinada a generar preguntas. ¿Para qué querrían los militares calentar la ionosfera? Las explicaciones oficiales hablaban de mejorar las comunicaciones con submarinos sumergidos, desarrollar sistemas de radar sobre el horizonte para detectar misiles o aeronaves a grandes distancias, e incluso la posibilidad de crear pequeñas perturbaciones ionosféricas controladas para estudiar cómo se recupera esta capa, lo que podría ser útil para entender y mitigar los efectos de, por ejemplo, una detonación nuclear a gran altitud que podría dejar inutilizados los sistemas de comunicación. Estos objetivos, aunque estratégicamente comprensibles desde una perspectiva militar, no tardaron en ser eclipsados por interpretaciones mucho más siniestras y espectaculares. Una de las primeras y más persistentes teorías que surgieron fue la del control climático. La idea de que HAARP pudiera modificar patrones meteorológicos, crear huracanes, provocar sequías o inundaciones a voluntad, se extendió como la pólvora. Personas de todo el mundo comenzaron a señalar a HAARP cada vez que ocurría un desastre natural de magnitud considerable. Se argumentaba que al calentar selectivamente ciertas partes de la ionosfera, se podrían alterar las corrientes de aire en la atmósfera inferior, conocidas como corrientes en chorro, o jet streams, que juegan un papel crucial en la determinación del clima. La imagen de un puñado de científicos en Alaska pulsando botones y desatando tormentas en el otro lado del planeta era, y sigue siendo para muchos, una posibilidad aterradora y verosímil. Luego vino la teoría de la generación de terremotos.
Esta idea, aún más alarmante si cabe, sugería que las ondas de radio de alta frecuencia emitidas por HAARP no solo afectaban a la ionosfera, sino que podían penetrar profundamente en la Tierra, interactuando con las fallas tectónicas y provocando sismos. Figuras como el Dr. Nick Behich, quien coescribió el libro Angels Don't Play This HAARP, se convirtieron en voces prominentes que alertaban sobre estos supuestos peligros, conectando la actividad de HAARP con eventos sísmicos específicos. Argumentaban que las ondas ELF, u ondas de frecuencia extremadamente baja, que según ellos HAARP podía generar y dirigir, eran las culpables. La ionosfera, en esta visión, actuaría como una especie de antena gigante que radiaría estas ondas hacia la Tierra. La falta de pruebas científicas contundentes que respaldaran estas afirmaciones no impidió que la teoría ganara una enorme popularidad, especialmente en regiones propensas a terremotos, donde la búsqueda de explicaciones para estos fenómenos devastadores es constante. Pero quizás la teoría más inquietante, y la que más profundamente toca nuestros miedos primarios, es la del control mental. Se empezó a especular que las ondas de radio emitidas por HAARP, o las ondas secundarias que podría generar, podrían tener la capacidad de influir en el comportamiento humano, manipular las emociones, inducir estados de confusión o incluso transmitir pensamientos directamente a la mente de las personas a gran escala. Esta idea, aunque suena a ciencia ficción pura, encontró eco en la desconfianza hacia los gobiernos y las agencias secretas, y en la preocupación por el potencial abuso de tecnologías avanzadas. Se hablaba de experimentos secretos, de poblaciones enteras sometidas a radiaciones invisibles con fines de control social. La propia naturaleza invisible de las ondas de radio y su capacidad para viajar grandes distancias hacían que esta teoría fuera difícil de refutar para el público general, que a menudo se siente indefenso ante tecnologías que no comprende completamente. El secretismo inicial que rodeó al proyecto no ayudó a disipar estos temores. Durante años, el acceso a la instalación de HAARP fue extremadamente restringido, y la información disponible era a menudo técnica y difícil de interpretar para el ciudadano medio. Esta opacidad, combinada con la complejidad de la física ionosférica, creó un vacío que fue rápidamente llenado por la especulación y la desinformación. Si los científicos y militares no explicaban claramente y de forma accesible qué estaban haciendo y por qué, era natural que la gente asumiera lo peor. Además, la propia apariencia de la instalación, con su mar de antenas erigiéndose en medio de la nada en Alaska, contribuía a su aura misteriosa. Parecía sacada de una película sobre experimentos secretos gubernamentales. La financiación militar también fue un factor clave. Para muchos, si el Departamento de Defensa invertía millones de dólares en un proyecto, era porque tenía aplicaciones militares directas, y esas aplicaciones, por definición, debían ser potencialmente destructivas o al menos coercitivas. La idea de que pudiera ser investigación pura, aunque con posibles beneficios secundarios para la defensa, resultaba menos convincente para los escépticos. La historia está repleta de ejemplos de tecnologías desarrolladas con fines pacíficos que luego fueron adaptadas para la guerra, y viceversa. Así que la línea entre investigación científica y desarrollo de armamento siempre ha sido difusa en la percepción pública cuando los militares están involucrados. Personajes públicos y ciertos medios de comunicación también jugaron un papel en la difusión de estas teorías. Declaraciones de políticos, como la del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien en 2010 culpó a HAARP del terremoto de Haití, tuvieron un gran impacto mediático y dieron credibilidad a estas ideas entre sus seguidores y en ciertos círculos internacionales. Programas de televisión dedicados a lo paranormal o a las teorías conspirativas frecuentemente presentaban a HAARP como uno de sus casos estrella, a menudo mezclando hechos aislados con especulaciones sin fundamento, creando una narrativa atractiva pero engañosa. Internet, por supuesto, actuó como un multiplicador exponencial para todas estas teorías. Foros, blogs, videos y redes sociales se convirtieron en caldos de cultivo donde cualquier idea, por extraña que fuera, podía encontrar una audiencia y propagarse rápidamente sin el filtro del rigor periodístico o científico. La facilidad con la que se pueden compartir imágenes impactantes de desastres naturales junto con el logo de HAARP, o gráficos que pretenden explicar cómo funciona su supuesta tecnología destructiva, hizo que estas narrativas se volvieran virales y se arraigaran profundamente en la conciencia de muchas personas. Se crearon elaboradas tramas que conectaban a HAARP con los Illuminati,
con los chemtrails, con experimentos de geoingeniería a gran escala, conformando un universo conspirativo donde HAARP ocupaba un lugar central como la herramienta predilecta de una élite oscura para controlar el planeta. Incluso la terminología utilizada por los propios científicos, como calentador ionosférico, aunque precisa desde el punto de vista técnico, podía sonar alarmante para alguien no familiarizado con el campo. Calentar una parte de nuestra atmósfera suena intrínsecamente arriesgado. La cantidad de energía involucrada, aunque pequeña en comparación con la energía que el Sol deposita diariamente en la ionosfera, también se convirtió en un punto de controversia. Se hablaba de gigavatios de potencia efectiva radiada, lo que llevaba a muchos a imaginar un rayo destructor capaz de cualquier cosa. A medida que la presión pública y la curiosidad aumentaban, comenzaron a organizarse algunas jornadas de puertas abiertas en HAARP, y los científicos involucrados intentaron explicar la naturaleza de su investigación. Sin embargo, para muchos, estas explicaciones llegaban tarde o eran insuficientes para contrarrestar años de especulación y desconfianza. La complejidad del tema hacía difícil transmitir los matices, y la tendencia humana a preferir narrativas simples y emocionantes a explicaciones técnicas detalladas jugó en contra de la versión oficial. La propia historia de la investigación atmosférica y la modificación del clima también tiene sus capítulos controvertidos. Proyectos como el proyecto Stormfury en los años 60, que intentó modificar huracanes sembrando nubes con yoduro de plata, aunque con resultados inconclusos y finalmente abandonado, demostraban que la idea de intervenir en los fenómenos atmosféricos no era nueva y había sido explorada por agencias gubernamentales. Esto, para algunos, era una prueba más de que HAARP podría ser la continuación de esos esfuerzos, pero con tecnología mucho más avanzada y secreta. El misterio se alimentaba también de la dificultad de verificar o refutar independientemente las afirmaciones. ¿Cómo puede un ciudadano común comprobar si HAARP está o no causando un terremoto al otro lado del mundo? La ciencia requerida para entender los procesos es compleja, y los datos a menudo no son accesibles o comprensibles para el público. Esta asimetría de información es un terreno fértil para que florezcan las teorías alternativas, porque apelan a una desconfianza natural hacia lo que no se puede ver o entender fácilmente. Además, algunos documentos desclasificados o filtrados, a menudo sacados de contexto o malinterpretados, se usaban como pruebas de las intenciones ocultas detrás de HAARP. Frases sueltas en informes técnicos o propuestas de investigación que exploraban capacidades teóricas extremas se presentaban como la hoja de ruta real del proyecto, ignorando que en la investigación científica es común explorar los límites teóricos de una tecnología, aunque su aplicación práctica sea inviable o no deseada. Así, el proyecto HAARP, nacido de necesidades estratégicas en un mundo polarizado y desarrollado bajo un velo de secretismo militar, se convirtió en un imán para los miedos y las sospechas de una era cada vez más consciente del poder de la tecnología y más escéptica respecto a quienes la controlan. La pregunta fundamental que flotaba en el aire, y que sigue resonando hoy, es si detrás de esas antenas en Alaska se escondía una herramienta benigna para el avance del conocimiento o un instrumento de poder con capacidades inimaginables y potencialmente aterradoras. Con el paso de los años, la narrativa de HAARP como un arma secreta se consolidó en la cultura popular, independientemente de lo que los científicos dijeran. La imagen estaba creada, el mito había echado raíces. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Porque para entender qué es realmente HAARP, necesitamos ir más allá de las teorías y los miedos, y sumergirnos en la ciencia de la ionosfera, en los principios físicos que rigen su funcionamiento, y en lo que realmente puede o no puede hacer un instrumento como el IRI. Solo entonces podremos empezar a separar la paja del grano, la realidad de la ficción. Porque, como veremos, la verdad sobre HAARP, aunque quizás menos espectacular que las teorías conspirativas, es en sí misma fascinante y revela mucho sobre nuestro planeta y nuestra capacidad para estudiarlo. Pero eso, mis amigos, es una historia para la segunda parte de nuestro viaje. Lo que hemos visto hasta ahora es el escenario del misterio, el caldo de cultivo de las leyendas. A continuación, buscaremos las respuestas. Retomamos nuestro viaje en el corazón de Alaska, donde el conjunto de antenas de HAARP se alza como un silencioso testigo de innumerables debates y teorías. Ya hemos explorado el vasto universo de especulaciones que lo rodean,
desde el control climático y la generación de terremotos hasta la manipulación mental. Hemos visto cómo su origen militar, el secretismo inicial y la propia naturaleza de su tecnología alimentaron un misterio que ha cautivado y preocupado a personas de todo el mundo. Pero ahora, es el momento de cruzar el umbral de la especulación y adentrarnos en el terreno de la ciencia. Para entender qué es realmente HAARP y qué puede hacer, primero necesitamos comprender el escenario en el que opera, la ionosfera. Imaginen la Tierra envuelta en varias capas de atmósfera, como las capas de una cebolla. La ionosfera es una de esas capas superiores, extendiéndose desde unos 60 o 70 kilómetros sobre nuestras cabezas hasta más de 500 o incluso 1000 kilómetros de altitud. No es una capa densa como la troposfera donde vivimos y donde ocurren los fenómenos meteorológicos que conocemos. Es una región mucho más tenue, pero eléctricamente viva. Su característica principal, y de ahí su nombre, es que está compuesta por partículas cargadas eléctricamente, es decir, iones y electrones libres. ¿Y cómo llegan a estar cargadas estas partículas? Principalmente por la acción del Sol. La radiación solar, especialmente los rayos ultravioleta y los rayos X, llega a estas altitudes y tiene la energía suficiente para arrancar electrones de los átomos y moléculas de gas neutro que allí se encuentran. Este proceso se llama ionización. Así, la ionosfera es una especie de plasma natural, un gas ionizado, que envuelve nuestro planeta. Esta capa es increíblemente importante para nosotros, aunque no la veamos directamente. Una de sus funciones más conocidas es la de reflejar ciertas ondas de radio. Gracias a la ionosfera, las señales de radio de onda corta pueden viajar grandes distancias alrededor del globo, rebotando entre la superficie terrestre y la ionosfera como una pelota en un pasillo. Esto fue fundamental para las comunicaciones transoceánicas durante gran parte del siglo XX. Además, la ionosfera nos protege de parte de la radiación solar y cósmica más energética. También es la región donde se producen las auroras boreales y australes, esos espectáculos de luces celestiales que ocurren cuando partículas cargadas provenientes del Sol, el llamado viento solar, interactúan con los gases de la alta atmósfera guiadas por el campo magnético terrestre. Ahora bien, la ionosfera no es una capa estática ni uniforme. Cambia constantemente. Varía con la hora del día, es más densa durante el día por la radiación solar directa y se debilita por la noche cuando los iones y electrones se recombinan, con la estación del año, con el ciclo solar de 11 años, que afecta la cantidad de radiación que recibimos del Sol, e incluso se ve afectada por fenómenos como las tormentas solares. Estas variaciones pueden afectar nuestras tecnologías, como las comunicaciones por radio y los sistemas de navegación GPS, cuyas señales deben atravesar la ionosfera. Aquí es donde entra en juego HAARP. El objetivo fundamental de HAARP, según sus proponentes y la comunidad científica que utiliza estas instalaciones, es estudiar la ionosfera de una manera controlada. Piensen en la ionosfera como un gigantesco laboratorio natural. Lo que hace HAARP es permitir a los científicos realizar experimentos activos en ese laboratorio, en lugar de solo observar pasivamente lo que ocurre. El Instrumento de Investigación Ionosférica, el IRI, con sus 180 antenas, es esencialmente un transmisor de radio de alta frecuencia muy potente y altamente dirigible. Envía un haz de ondas de radio hacia una región específica de la ionosfera. Estas ondas de radio, al ser absorbidas por la ionosfera, depositan su energía en una pequeña porción de esta capa, generalmente a altitudes de entre 100 y 350 kilómetros. ¿Y qué sucede cuando se deposita energía? Pues esa región se calienta temporalmente. Los electrones en esa zona ganan energía, su temperatura aumenta unos pocos grados, y la densidad y distribución de las partículas cargadas pueden cambiar ligeramente. Es importante poner este calentamiento en perspectiva. Aunque HAARP puede transmitir hasta 3.6 megavatios, la región de la ionosfera afectada es relativamente pequeña, unas pocas decenas de kilómetros de diámetro y unos pocos kilómetros de espesor. Y la cantidad de energía que HAARP introduce en esa pequeña región es minúscula en comparación con la energía que el Sol deposita constantemente en toda la ionosfera. Es como encender una bombilla en un estadio iluminado por el Sol, el efecto es local y temporal. Una vez que el transmisor de HAARP se apaga, la región de la ionosfera afectada vuelve a su estado normal en cuestión de segundos o, como mucho, unos pocos minutos, ya que la energía se disipa rápidamente.
Los científicos utilizan una variedad de instrumentos, tanto en tierra como a veces en satélites, para observar los efectos de estas perturbaciones controladas, cómo cambian las ondas de radio que la atraviesan, si se generan emisiones de luz muy débiles, auroras artificiales, o cómo se propagan diferentes tipos de ondas de plasma. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Uno de los principales campos de investigación es entender mejor los procesos físicos fundamentales que ocurren en la ionosfera. Al perturbarla de forma controlada y observar cómo responde, los científicos pueden probar y refinar sus modelos teóricos sobre cómo funciona esta compleja región. Esto tiene aplicaciones prácticas directas. Por ejemplo, al comprender mejor cómo las perturbaciones ionosféricas afectan a las señales de radio, se pueden desarrollar sistemas de comunicación más robustos y fiables, tanto para usos civiles como militares. Pensemos en las comunicaciones con aviones en rutas polares o con barcos en alta mar. También es crucial para mejorar la precisión de los sistemas GPS, ya que las irregularidades en la ionosfera pueden introducir errores en las señales de los satélites. Otro objetivo histórico de HAARP, especialmente durante su fase de financiación militar, fue investigar la posibilidad de generar ondas de frecuencia extremadamente baja, ELF, y de muy baja frecuencia, VLF. Estas ondas de radio de muy larga longitud de onda tienen la particularidad de que pueden penetrar el agua de mar y, por lo tanto, podrían usarse para comunicarse con submarinos sumergidos a gran profundidad, algo que es muy difícil con las ondas de radio convencionales. La idea era que la ionosfera, al ser modulada o calentada por HAARP a ciertas frecuencias, podría actuar como una gigantesca antena virtual para irradiar estas ondas ELF-VLF. Se realizaron experimentos en este sentido, y aunque se demostró que era posible generar estas ondas, su eficiencia y potencia eran muy bajas, lo que hacía cuestionable su utilidad práctica para comunicaciones submarinas a gran escala en comparación con otros métodos existentes. También se ha investigado la creación de pequeñas y tenues auroras artificiales. Al excitar los electrones en la ionosfera, estos pueden colisionar con otros átomos y moléculas, haciendo que emitan luz, de forma similar a cómo se producen las auroras naturales. Estas auroras artificiales son mucho más débiles que las naturales y a menudo solo visibles con instrumentos sensibles, pero permiten estudiar los procesos de excitación y emisión de luz en condiciones controladas. Ahora, abordemos directamente las teorías más controvertidas a la luz de lo que sabemos sobre la ciencia de HAARP y la ionosfera. Empecemos por el control climático. La energía necesaria para modificar significativamente los patrones climáticos a gran escala, como dirigir un huracán o causar una sequía, es simplemente colosal. Los huracanes, por ejemplo, liberan una cantidad de energía equivalente a miles de bombas atómicas a lo largo de su vida. La energía total que el Sol deposita en la atmósfera terrestre cada día es millones de veces superior a la máxima potencia que HAARP podría emitir, incluso si funcionara continuamente, lo cual no hace. Además, la ionosfera, donde HAARP opera, está muy por encima de la troposfera, la capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Si bien hay algunas teorías científicas que exploran posibles vínculos sutiles entre la ionosfera y las capas atmosféricas inferiores, no existe ningún mecanismo conocido ni evidencia creíble que sugiera que una perturbación localizada y temporal en la ionosfera, como la que produce HAARP, pueda tener un impacto significativo y controlable sobre el clima. Es una cuestión de escala y de física. La atmósfera es un sistema demasiado grande, caótico y energético para ser manipulado de esa manera por un instrumento como HAARP. Pasemos a la generación de terremotos. Los terremotos se originan por movimientos en las placas tectónicas de la Tierra, generalmente a kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. La ionosfera está a cientos de kilómetros por encima. No existe ningún mecanismo físico conocido por el cual las ondas de radio de alta frecuencia enviadas a la ionosfera puedan desencadenar terremotos. Las ondas ELF que, según algunas teorías, HAARP podría generar y dirigir hacia la Tierra, tendrían una energía ínfima al llegar a la corteza terrestre, si es que llegan de forma coherente, y serían incapaces de influir en las masivas fuerzas involucradas en los procesos tectónicos. Los sismólogos han desacreditado repetidamente estas afirmaciones, señalando la falta total de correlación entre la actividad de HAARP y los eventos sísmicos, y la ausencia de una teoría física plausible que las respalde. ¿Y qué hay del control mental?
Esta es quizás la afirmación más fantástica y la más fácil de refutar desde el punto de vista científico. Las ondas cerebrales humanas operan en frecuencias muy bajas, principalmente en el rango de unos pocos hercios hasta unas pocas decenas de hercios. HAARP transmite en el rango de los megahercios, es decir, millones de hercios. Son frecuencias completamente diferentes. Además, la potencia de la señal de HAARP que llega al nivel del suelo, incluso directamente debajo de la región ionosférica afectada, es extremadamente débil. Mucho más débil que la de las emisoras de radio FM o las señales de telefonía móvil a las que estamos expuestos constantemente sin que nos controlen la mente. No hay ninguna evidencia científica que sugiera que las ondas de radio en las frecuencias y potencias utilizadas por HAARP puedan interactuar con el cerebro humano de una manera que permita el control mental o la manipulación del comportamiento. Es un concepto que pertenece firmemente al ámbito de la ciencia ficción. Es importante destacar un cambio significativo en la gestión de HAARP. En 2015, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos transfirió formalmente el control de la instalación de investigación de HAARP a la Universidad de Alaska Fairbanks, UAF. Este cambio ha llevado a una mayor transparencia y a un enfoque renovado en la investigación científica fundamental, con datos y oportunidades de investigación más accesibles para la comunidad científica internacional. La UAF organiza campañas de investigación y permite a científicos de todo el mundo proponer y realizar experimentos utilizando HAARP. Esto ha ayudado a desmitificar un poco el proyecto, aunque las teorías conspirativas, una vez arraigadas, son difíciles de erradicar. Entonces, ¿cuál es la resolución apoteósica de esta historia? HAARP no es el arma omnipotente de las pesadillas conspirativas, ni tampoco una simple e inocua colección de antenas sin relevancia. Es una herramienta científica poderosa y única, diseñada para investigar una de las regiones menos comprendidas de nuestra atmósfera. Su capacidad para perturbar temporalmente la ionosfera de forma controlada permite a los científicos realizar experimentos que serían imposibles de otra manera, arrojando luz sobre los complejos procesos físicos que allí ocurren y ayudándonos a entender mejor cómo el Sol interactúa con nuestro planeta. Esto tiene implicaciones reales y beneficiosas para mejorar tecnologías de las que dependemos, como las comunicaciones y la navegación. La historia de HAARP es, en muchos sentidos, una lección sobre la relación entre la ciencia, el gobierno, el público y los medios. El secretismo inicial, la financiación militar y la complejidad inherente del tema crearon un vacío que fue llenado por el miedo y la especulación. Demuestra cómo la falta de comunicación clara y accesible puede llevar a malentendidos generalizados y a la proliferación de desinformación. También subraya nuestra fascinación, y a veces nuestro temor, hacia las tecnologías que parecen estar al borde de lo conocido, especialmente aquellas que interactúan con el entorno natural de formas nuevas y potentes. La verdadera manipulación que HAARP realiza es sobre una pequeña porción de la ionosfera, de manera temporal y con fines de estudio. Las grandes manipulaciones globales del clima o de la mente humana siguen perteneciendo al reino de la ficción. Lo que HAARP nos ofrece es conocimiento, y el conocimiento, cuando se usa sabiamente, es la herramienta más poderosa que tenemos. Nos permite comprender mejor el universo en el que vivimos y, con suerte, tomar decisiones más informadas sobre cómo interactuamos con él y cómo desarrollamos nuestras tecnologías. Así que la próxima vez que oigan hablar de HAARP, recuerden esta travesía. Recuerden las antenas en Alaska, sí, pero también recuerden la ionosfera, esa capa vital y dinámica que nos protege y nos conecta. Y recuerden que, a menudo, la realidad científica, aunque menos sensacionalista que las teorías conspirativas, es mucho más fascinante y, en última instancia, más útil para nuestro futuro. HAARP, al final del día, es un testimonio de la curiosidad humana y de nuestro incansable esfuerzo por desentrañar los misterios de nuestro propio planeta. Las cartas están sobre la mesa, las evidencias han sido analizadas. La conclusión es que HAARP es una herramienta de investigación, no un arma de control global. Su poder reside en su capacidad para expandir nuestro entendimiento, y esa es una verdad mucho más constructiva y esperanzadora que cualquier mito. Y eso fue todo por hoy en nuestro profundo análisis del proyecto HAARP. Esperamos que este viaje desde el misterio y las teorías conspirativas hasta la ciencia y la realidad les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Si aprendieron algo nuevo, si les ayudamos a ver HAARP desde una perspectiva diferente, o simplemente si les gustó el video,
les agradeceríamos muchísimo que nos regalaran un me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Y si no quieren perderse futuras investigaciones y descubrimientos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima aventura.